Estás escuchando esto. Bienvenido a la resistencia de los remanentes. Bienvenidos a la resistencia de los remanentes. En el video del día de ahora vamos a tratar de ver esta enorme incógnita. ¿Cuándo regresa Cristo? ¿Regresa Cristo? ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Pero antes que nada hay que identificar dos cosas, dos conceptos diferentes. Primero, fin de los tiempos y fin del mundo son dos cosas totalmente diferentes. El fin de los tiempos es cuando reina el anticristo, se termina el tiempo del reinado de Satanás en el mundo y llega Jesucristo glorioso desde el cielo con sus ejércitos celestiales, derrotan al anticristo y encierran a Satanás por un periodo de 1000 años en el infierno. Y Jesucristo instaura un reinado de 1000 años. Luego, el fin del mundo es cuando todo va a desaparecer. ¿Ok? Ese va a ser el fin del mundo, cuando el mundo va a dejar de existir. Ahora, como cristianos que nosotros somos, nos venimos preguntando, ¿y cuándo se va a dar esto? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Cuándo regresa nuestro Señor Jesucristo? ¿Va a regresar ahora? ¿Va a regresar por segunda vez verdaderamente? Y bueno, escuchamos a los hermanos protestantes que todo el tiempo nos pasan diciendo, ya viene. Y viene el Hijo de Dios y pues nunca viene. Y eso es simplemente porque ellos no tienen la verdad dentro de su iglesia. Y con nosotros, la iglesia católica, que es la iglesia verdadera, por eso es tan atacada por todos los lados. Y Dios es tan misericordioso que no nos ha dejado solos y nos envía a la Santísima Virgen María a que nos advierte de lo que está por venir. Y así hemos tenido dentro de la Santa Iglesia Católica muchísimas revelaciones que han sido algunas públicas y otras privadas con respecto al fin de los tiempos. O sea, estas revelaciones han sido proféticas. Como por ejemplo tenemos las revelaciones en Ámsterdam, en Fátima, en Akita, Garabandal, que si bien es cierto no está aprobada por la iglesia, tampoco está rechazada, está en stand-by, y Ámsterdam se tardaron más de 50 años en aprobarlas. Entonces, Garabandal puede ser que se aprueben, con Bergoglio no lo creo. Y muchas revelaciones privadas a muchos santos y videntes que han habido, como Santa Catarina de Emmerich, por ejemplo. El argumento que más solemos escuchar para cuando uno está hablando de esto es, deja de hablar de eso, hombre. Nadie sabe ni el día ni la hora, como dice Jesús en el Evangelio según San Mateo 24:36. Pero la verdad es que este es un argumento errado, y ahora voy a decir el por qué. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo vemos cómo a Cristo sus discípulos le preguntan ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y narra todo lo que ocurrirá. Después de que le hacen esta pregunta, porque Cristo les dice, sentado enfrente del templo de Jerusalén, en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos le preguntan, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo ocurrirá el fin de los tiempos? A lo que Cristo les dice, habrá pestes, guerras, terremotos. Y en Mateo siempre capítulo 24 versículos del 32 al 34, capítulo 24 versículos del 32 al 34, nos da la parábola de la higuera, que nos dice lo siguiente. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Bueno, vemos que esa generación de los discípulos ya pasó y nada de esto sucedió y Cristo no regresó. Así que, ¿a qué se refiere Cristo con esta parábola de la higuera? ¿A qué generación se refiere? Claro está que si Cristo no quisiera que nosotros supiéramos algo de su segunda venida, Él no nos habría dado claves para entenderlo y le hubiera dicho a sus discípulos cuando le preguntaron, no hablen de eso, que no pregunten, cállense. Sin embargo, Él dio una respuesta. Ahora, la respuesta que Él nos dio es esta parábola de cuándo más o menos puede ser su retorno. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre, nos dijo nuestro Señor. Pero Él mismo nos invita a estar atentos. En Mateo capítulo 24, versículo 42, el mismo Jesucristo nos dice, velad, pues porque no sabes a qué hora vendrá tu Señor. Y nos lo recalca en Mateo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Por esta misma razón debemos estar atentos a las señales, conocer las profecías. Dios nos ha dejado su palabra para que la estudiemos, y por esta misma razón
dejó la parábola de la higuera a sus discípulos y el montón de revelaciones que Él nos ha dado, privadas y públicas, a través de la Virgen María y de los santos, como ya lo he dicho, y algunos videntes. Ahora, ¿a qué se refiere la parábola de la higuera? En la Biblia, cuando se habla de la higuera, se refiere a Israel. Israel es la higuera de la que Cristo habla. Entonces nos dice que cuando brotan las hojas de la higuera, cuando la higuera da frutos, sabed que la venida está cerca. La higuera, o sea Israel, dio su primer fruto en 1948, cuando fue instaurado el Estado de Israel como nación. Hay que recordar que antes de 1948 Israel no existía como Estado, como país, debido a que en el año 70 después de Cristo los romanos conquistaron y saquearon el templo de Jerusalén bajo la orden de Tito, como Jesús lo había profetizado en el Evangelio según San Mateo, y destruyeron el templo de Jerusalén, solo dejaron el muro de los lamentos en pie, que todavía está. Y desde ese año comenzaron los judíos a irse a otros lugares. En el año 135 después de Cristo hubo otra rebelión de judíos contra Roma, en la cual los judíos fueron derrotados por los romanos y ahí sí, obligados a inmigrar masivamente, por lo que perdieron su tierra. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial y que siguió este holocausto judío que todos sabemos, el Estado de Israel fue fundado en un solo día, fue el 14 de mayo de 1948, dando también cumplimiento, en este caso, a dos profecías, a la de la parábola de la higuera y a una profecía del profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 8, en donde dice lo siguiente: ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio luz a Sión a sus hijos. Cabe destacar que el único país, investigué esto, tal vez si usted lo investiga puede ser que yo esté equivocado, pero por las investigaciones que yo hice, el único país que ha sido fundado en un solo día ha sido Israel, como ya lo dije, el 14 de mayo de 1948. Y aquí, como les decía, se cumple lo que nos dijo Cristo en la parábola de la higuera, cuando nos dice que cuando ya estén tiernas sus ramas y broten sus hojas, sabed que el verano está cerca. Las primeras hojas o los primeros frutos que brotaron con la instauración, fue la instauración del Estado de Israel. Y el segundo fruto fue la reconquista de Jerusalén por parte de los israelitas en 1967 durante la Guerra de los 6 días. Ahora, ya sabemos que la higuera es Israel, que sus frutos fueron la creación del Estado de Israel en 1948 y el segundo fruto la toma de Jerusalén en 1967. Ahora, para entender esto, es muy necesario que vayamos a ver qué es lo que nos dice el profeta Daniel. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24-27, el ángel Gabriel le dice lo siguiente a Daniel: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir al santo de los santos. Entiende y comprende. Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas, plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. Y después de las 62 semanas, un Mesías será suprimido, y no habrá para él, y destruirá la ciudad y el santuario, y el príncipe vendrá. Su fin será un cataclismo, y hasta el final la guerra y los desastres decretados. Él concertará con muchos una firme alianza, una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Entonces, el profeta Daniel nos habla de 70 semanas proféticas. Cada día en la semana de Daniel, en cada semana de Daniel cuenta como un año, por lo que las 70 semanas son un total de 490 años. Las primeras 7 semanas, los primeros 49 años, nos habla de la reconstrucción del Templo de Jerusalén, y que resulta que el Templo de Jerusalén fue construido en 49 años, históricamente, y finaliza en la semana 69 con la muerte del Mesías en el capítulo 9 y versículo 26. Daniel profetiza el nacimiento de Cristo y su muerte,
Hay que recordar que el libro del profeta Daniel fue escrito antes de Cristo, o sea, es un libro del Antiguo Testamento. El profeta Daniel nos habla con datos matemáticos que son los siguientes. Nuestro punto de partida de las 70 semanas estaría marcado por la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esto sucedió en el año 444 a.C., cuando el rey Artajerjes publicó un decreto permitiendo a Esdras regresar a Jerusalén y terminar de reconstruir la ciudad. O sea, que los judíos lograron reconstruir la ciudad y sus murallas en las primeras 7 semanas de Daniel, como estaba predicho, que eso equivale a 49 años de la profecía. Ahora, Daniel nos menciona la muerte del Mesías, que eso da con la crucifixión de Cristo, que serían las siguientes 62 semanas que el profeta Daniel da, y desde la que se termina de reconstruir el templo de Jerusalén hasta la muerte de Cristo es un total de 434 años, o sea, 62 semanas. Si sumamos los primeros 49 años de las primeras 7 semanas de Daniel, más los 434 años de las siguientes 62 semanas de Daniel, nos da un total de 483 años, desde la reconstrucción del Templo de Jerusalén hasta la muerte de Cristo con exactitud. Aquí es exacto, por lo que aún quedarían faltando los 7 últimos años de la última semana, y cabe destacar que desde que Cristo muere, la cronología de la Biblia se detuvo. Las semanas de Daniel se detuvieron. ¿Por qué? No lo sé. Las 69 semanas primeras fueron de corrido, exactas, tiempos exactos, pero la última semana, esa todavía está en stand-by. A lo que quiero llegar mencionándolo es que aún queda esta semana de la profecía de Daniel que no se ha cumplido y que sería la semana 70, una semana de 7 años, los 7 años en los que reinará el anticristo, que está dicho en el Apocalipsis, donde Daniel nos dice que hará alianzas con muchos, que eliminará el sacrificio perpetuo es la comunión, y aquí yo no voy a discutirlo porque es la comunión, sí o sí, el cuerpo de Cristo, y la abominación de la desolación en el templo sagrado. Ojo con eso. He usado este ejemplo de Daniel para ver que la Biblia es completamente matemática y que Dios no se contradice. Y con la parábola que Cristo nos ha dado de la higuera tenemos una pista, una señal para poder tener una idea de cuándo podría regresar Cristo a instaurar su reino de 1000 años. Ahora, regresemos a la parábola de la higuera, en donde Cristo nos habla de la higuera y de los brotes. Como ya expliqué reiteradamente, la higuera es Israel y los brotes son su fundación como Estado en 1948, y el segundo brote es la reconquista de Jerusalén en el 67. Pero tenemos que saber que luego de 1948, el verano ya está cerca y que no pasará esta generación sin que todo esto suceda, o sea, la gran tribulación. Pero ¿a qué generación se refiere Cristo en la parábola? ¿Cuántos años vive una generación según las Sagradas Escrituras? Bueno, para conocer esto debemos irnos a las Sagradas Escrituras también y tomar este dato del Salmo 90, que dice así: el de nuestros años es de 70 y de 80 si somos robustos. La mayoría son de pena y decepción. Transcurren muy pronto y nos llevan volando. Con este salmo podemos conocer que las generaciones en la Biblia viven de 70 años a 80 los más robustos. Esto quiere decir lo siguiente: la higuera, que es Israel, dio su fruto en 1948 cuando se creó el Estado de Israel, y si a eso le sumamos 70 años, nos da 2018, y Cristo no vino ni se dieron todas esas cosas. Pero Dios no se va a contradecir. Por lo que si nos remontamos a la generación más robusta, que son los que viven 80 años, eso nos dará como resultado 2028. Como tope máximo, el año más tarde en que Cristo podría regresar es el año 2028. No sabemos ni el día ni la hora, pero eso no quiere decir que no podamos tener una idea del año en el que Cristo podría regresar. Año es distinto a día y hora. Por lo que Cristo nos ha dejado esta pista, ¿verdad? En la parábola de la higuera. Al pasar más de 2000, si llega a pasar más de 2028 y Cristo no viene, Dios se estaría contradiciendo, y eso no puede, Dios no se contradice. Ahora bien, estamos de acuerdo, como les decía, en que nadie sabe ni el día ni la hora.
pero podemos tener una idea para estar listos y con todo lo que estamos viviendo en la actualidad no cabe duda que ya estamos entrando en ese tiempo. De hecho, oficialmente desde 1948. Hay muchos teólogos que asocian el Evangelio según San Mateo, donde nos menciona el profeta Daniel justamente en el capítulo 24, del versículo 15 al 16, que dice lo siguiente: Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel erigida en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y siguen narrando, hasta que dicen el versículo 21, porque habrá una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni la volverá a haber. Ahora, hay muchos teólogos que asocian la abominación de la desolación con la introducción de la Pachamama al lugar santo que es la plaza de San Pedro. Si quieres saber quién es la Pachamama y todos estos dioses antiguos, puedes ir a mirar mi video Aliens, Dioses y Demonios, donde explico la procedencia de ese falso ídolo, la Pachamama, y otros ídolos, y otros dioses como Moloch, que también estuvo en el nacimiento, en el pesebre del año 2020. Ese guerrero extraño que se ve con un escudo detrás de un astronauta es Moloch. Ahí explico todo eso. Y bueno, como conclusión, Jesucristo no podría venir más allá del 2028. Puede venir cualquier año antes del 2028, pero no después. Por eso debemos conocer las profecías. El mismo Cristo nos invitó a estudiar las profecías para poder identificar las señales y no dejarnos confundir, porque la misma palabra dice que vendrán profetas que harán maravillas para confundir si es posible hasta los elegidos. Y todos dicen, pero ese profeta que hace milagros no ha venido. Bueno, ya vemos ahí falsos profetas dentro de la iglesia que tienen el poder de dar la comunión, convertir la comunión en el cuerpo de Cristo es el más grande milagro que podemos retener los católicos. Es el centro de nuestra fe. Y luego cuando en el Apocalipsis dice que el profeta hará descender fuego del cielo, bueno, cuando le está consagrando un sacerdote la comunión, la hostia, es el Espíritu Santo que baja como fuego y transforma esa hostia en el cuerpo de Cristo, en verdad. Ahora, Dios no nos revela el día exacto, porque si nosotros supiéramos cuándo vamos a morirnos, pues viviríamos en pecado y dejaríamos la conversión por último momento. Diríamos, mañana me convierto. De todas formas, todavía tengo tiempo. Entonces es por esto que no sabemos ni el día ni la hora, porque si no dejaríamos todo para último tiempo. Por eso debemos vivir como si este fuera nuestro último momento, nuestro último día, porque no vaya a ser que venga como ladrón en la noche y nos agarre desprevenidos. Ahora ya con todo lo que estamos viendo, porque también hay varios teólogos que asocian al falso profeta del Apocalipsis con Jorge Mario Bergoglio. Se introdujo un demonio a la plaza de San Pedro, dice blasfemias y herejías, se nos viene el sínodo de la iglesia alemana que va a ser un gran cisma en donde ya se está dando la intercomunión, quieren casar homosexuales, luego pues esto se asocia con las profecías de San Malaquías y de Garabandal, en fin. Pero si vemos muy bien lo que pasó después de la Pachamama, justamente la Pachamama fue en octubre, y en octubre, noviembre, comenzó el coronavirus en China. Sí, pero la peste negra fue peor, pero la gripe española fue peor y no pasó nada. Bueno, es que la parábola de la higuera, Israel no estaba en su tierra, todavía la higuera no había dado sus frutos. Ahora ya lo dio, que es la enorme diferencia. Luego tenemos este caso ya con el coronavirus que apareció Schwab, en donde escribió un libro, que es el presidente del Foro Económico Mundial, a donde se reúnen las personas más poderosas del mundo, empresarios, presidentes de los países más fuertes del mundo, en donde Schwab publicó su libro The Great Reset,
o el Gran Reseteo, en donde planean resetear la economía a partir del año 2021. Luego tenemos el caso de la ONU que quiere prohibir totalmente el catolicismo. Ya está creando una lista negra para todas las organizaciones que están en contra de la ideología de género. Tenemos el caso de Bergoglio, que está llamando a un nuevo orden mundial, que él solamente es la cúspide de esta agenda globalista. 2030 tenemos la agenda de la ONU, Agenda 2030, en donde lo que quieren hacer es generar un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Ya tenemos el caso de Bergoglio, que precisamente hoy, precisamente el día de ahora, está en Irak haciendo un pacto con muchas religiones, con la judía y la musulmana, y pues por ahí va la cosa. Luego que dicen, no, pero murió mucha gente en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero por el aborto muere un niño cada 3 o 4 segundos. Eso da un promedio de, por año, según cifras de la ONU, de 50 a 70 millones de abortos al año. O sea, más gente, en un año mueren más niños inocentes de todas las bajas, de todas las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, por 4 años, de 1969 a 1945, por 6 años, perdón, murieron 50 millones de personas. Por el aborto, por año, mueren de 50 a 70 millones de niños. Vemos en el caso de Estados Unidos que la semana pasada salieron a quemar iglesias, a destruir iglesias. Lo mismo pasado en Buenos Aires. Crucifixiones de cristianos en el Medio Oriente, en África, en Nigeria, por ejemplo. En China, el Jorge Mario Bergoglio ha hecho ha hecho pactos con el gobierno chino, mientras el gobierno chino está persiguiendo a todos los cristianos católicos en China y los están matando, ¿verdad? Y un sinfín de cosas, el COVID, la pandemia, nunca en la historia de la humanidad, ni siquiera durante la peste negra, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, ni durante la gripe española, se cerraron todas las iglesias a nivel mundial. Se han cerrado las iglesias a nivel mundial durante la pandemia. Se cesó el sacrificio perpetuo del que nos habla Daniel. Todavía no al grado del profeta Daniel, pero se dejó de dar la Eucaristía y la misa. ¿Cuántos enfermos han muerto sin sacramentos? ¿Cuánta gente ha muerto sin tener la confesión? La falta de fe dentro de la iglesia. Tenemos que se viene el sínodo de la iglesia alemana, que la Virgen María también ha alertado que va a ser el peor cisma de la iglesia católica. En fin, yo quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a esto. Déjanos un comentario con tu opinión. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, nos serviría de muchísimo, y activa la campanita de notificaciones. Y pues, Deus Volt.